Bien, así que mire, esos son los desafíos que Dios ha puesto en nuestro corazón para este tiempo y para lo que viene en adelante. Y sé que venimos después de un tiempo en el cual como iglesia y cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra vida, probablemente nuestra economía, han sido golpeados fuertemente por la pandemia y aún en nuestra salud probablemente. Algunos hemos perdido algunos seres queridos, amigos, cercanos de repente en medio de todo esto. Pero es bueno entender que a pesar de todas estas situaciones, a pesar de las limitaciones que hoy estamos viendo, restricciones por todos los protocolos de bioseguridad, la iglesia de Dios, el reino de Dios no se detiene. Recuerden lo que Jesucristo dijo respecto a la iglesia. Dice que las puertas del infierno, dice, no prevalecerán delante de ella. Y entendiendo eso, es que, ¿saben? Quisiera que vayamos a Hechos capítulo 4. Quiero por unos instantes compartir una palabra hoy. Hechos capítulo 4, mire, Hechos capítulo 1 relata que Jesús estuvo con sus discípulos después de haber resucitado por 40 días. Y dice que lo que habló Jesús con sus discípulos tuvo que ver, dice, con el reino de Dios. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Después de 3 años y medio de haberles hablado acerca del reino de Dios. Y termina Jesús diciéndoles, por favor, no dejen Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes, dice, el Espíritu Santo, pues así me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos y hay una manifestación tremenda. Ese día hay multitudes convirtiéndose a Jesucristo, viene el derramar del Espíritu Santo. Y mire, capítulo 3, están Pedro y Juan, dice, llegando como a las 3 de la tarde a la hora de la oración en el templo. Y estaban llevando, dice, a un cojo, a un hombre que desde nacimiento, casi como 40 años, había estado viviendo en esa circunstancia. Este cojo se acerca y les dice, por favor, ¿pueden darme algo? Y Pedro y Juan no tenían nada, no tenían una moneda, dinero o algo material para darles a este hombre. Y dice, lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Y lo levantan y este hombre se pone de pie. Y este hombre que por 40 años había estado en esa condición, ese día recibe algo poderoso en su vida. Y dice que toda la ciudad conoció este hecho, este evento. Y dice, mucha gente que conocía a este paralítico, a este cojo, dice que dieron gloria a Dios. Capítulo 4, los sacerdotes, y ahí estamos, dice, capítulo 4, versículo 1, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Versículo 2, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Miren, estos hombres habían sido impactados por la vida de Jesús. 3 años y medio, matiné, tarde y noche, 24/7, caminaron, estuvieron con Jesús, vivieron, bebieron de las enseñanzas de Jesucristo por 3 años y medio. Sus vidas fueron impactadas, pero el mayor impacto de Jesús en estos hombres, sus discípulos, fue su padecimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección al tercer día. ¿Sabe? Eso es lo extraordinario de esto que nosotros le llamamos vida cristiana, que nosotros no solamente seguimos a un buen maestro. Yo alguna vez pensaba y decía, bueno, Jesús tal vez no era necesario que muriera en la cruz. ¿Por qué no vivió hasta, no sé, su vejez y haber muerto, no sé, a los 100 y tantos años, habiendo enseñado mucho más, habiendo sanado a mucha más gente? Miren, eso hubiera sido interesante, extraordinario, y tal vez tener que ir a ver a su tumba y ver y encontrar los restos de Jesús. Pero hoy podemos ir a la tumba de Jesús y ver que no hay restos. Eso es lo tremendo y lo extraordinario de esto. Hay tumbas de gente importante en la historia de la humanidad, políticos, héroes de la historia, pero la tumba de Jesucristo está vacía. Y estos hombres fueron impactados por Jesucristo. Estos hombres fueron golpeados por cómo Él murió. Jesús les había anticipado unas semanas antes de que era necesario que Él muriera y que Él padeciera. De repente no le creyeron tanto. Ellos no querían, incluso Pedro le dice, pero Señor, tal cosa no te acontezca, dice. Y bueno, Jesús le dice, bueno, Satanás, apártate de mí. Y cuando Jesús muere, es sepultado, pero al tercer día resucita. Hay algo extraordinario en estos hombres. Lo que Jesús había dicho era real.
Y aunque en un principio les costó a algunos de ellos creerlo, y cuando Jesús se apareció, dice, en varios momentos y les habló y estuvo con ellos, ¿saben? Hubo un impacto en sus vidas. Esto es real. Y por eso es que en este evento en el que Pedro y Juan están predicando acerca de la resurrección de los muertos por medio de Jesús, más adelante dice, son cominados. Ahí en el versículo 12 dice, ellos declaran, dice, en ningún otro hay salvación, dice. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y creo que los que estamos aquí, los que siguen la transmisión, concordarán conmigo que no hay otra manera, no hay otra institución. No entendemos que no hay ningún gobierno humano, ninguno de nuestros esfuerzos como seres humanos puede traernos salvación a nuestra vida, sino solamente Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos declarando en este día. Dice que los miembros del concilio se quedaron asombrados, dice, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. Y en el versículo 19 dice, ellos fueron advertidos, amenazados. Dice, dejen de hablar de este Jesucristo, dejen de continuar enseñando acerca de este hombre. Y en el versículo 19 dice, Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos, dice, alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Y saben, estos hombres dijeron, saben, no podemos hacerles caso a ustedes, no los vamos a escuchar, porque antes de escucharlos, nosotros debemos obedecer a Dios, dice. Y al declarar esto, ellos pusieron en riesgo sus vidas. Y miren, el mensaje de Jesucristo va a llevarnos a poner en riesgo nuestra vida, nuestra comodidad, ¿no? Lo que muchas veces nosotros pensamos que es lo bueno para mi vida, muchas veces lo hemos dicho desde este lugar. A veces pensamos que la vida, incluso la vida cristiana, pues tiene que ver con que, claro, yo soy bendecido, yo estoy bien, tengo todo lo necesario, estoy yo tranquilo, soy una persona que ahora conoce a Dios y soy salvo y ahora experimento las bendiciones de Dios. Pero esa no es la finalidad. Estos hombres pusieron en riesgo su vida, pusieron en riesgo, y todos excepto Juan murieron padeciendo por el nombre de Jesucristo. Y es que ellos dicen, saben, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y hemos oído. La pregunta para nosotros, para la iglesia de este tiempo, contemporánea y actual, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Estos hombres fueron impactados poderosamente por la vida de Jesús, por su muerte y su resurrección. Hoy recordamos que hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía y hay un Dios todopoderoso allá en los cielos, que es el Señor de toda la creación y es Señor sobre nuestras vidas, sobre su iglesia. Y así como estos hombres, nosotros estamos, saben, llamados a poder decir, no voy a callar lo que he visto y lo que he oído. Tengo una convicción en mi corazón, y creo que entendemos todos que estamos viviendo tiempos finales. Definitivamente estamos viviendo tiempos finales. No puedo decirles cuánto más dure esto, pues no está en nuestro conocimiento. Pero saben, somos la iglesia del último trecho. Eso lo he estado compartiendo con algunos. Hay una competencia en las Olimpiadas, que es esta competencia de 4x4, donde hay equipos de 4 personas, 4 atletas, ¿no? Hombres o mujeres, que van pasándose uno tras otro desde la partida hasta el final. Se me fue el nombre. La posta, gracias, ¿no? Y se van pasando desde el primero hasta el último. La finalidad es que la posta llegue del primero hasta el último, hasta el cuarto. Y saben, nosotros somos la iglesia del último trecho. Está en nuestras manos la posta, el mensaje de Jesucristo, que trastorna, que revoluciona, que pone de cabeza el mundo, como lo veíamos la anterior semana. Un mensaje que lleva al mundo, así como ese momento, a que la gente glorifique y alabe a Dios. Somos la iglesia responsable. ¿Tú te imaginas el último hombre ahí en este grupo, en este equipo de 4? Pues 3 ya han corrido, han tomado
turno, su tiempo, y ahora le toca al último, y Él es responsable de que la posta llegue al final y que ellos ganen. Somos la iglesia del último trecho. Somos responsables de que lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando de parte de Jesucristo sea dado a conocer hasta lo último de la tierra. Comenzamos por donde estamos, ¿verdad? Ahí en tu familia, en tu casa, en tu entorno laboral, con los de tu condominio, los de tu edificio, en esta ciudad y hasta lo último de la tierra. Y estos proyectos que acabamos de verlos no solo tienen que ver con algunos de nosotros, tienen que ver con su iglesia, entendiendo que Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, dice, enseñándoles a que guarden, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice. Nuestro mensaje hoy tiene que ver con un hombre que resucitó y que venció a la muerte, que tomó nuestro lugar en la cruz y llevó sobre sí nuestro pecado y nuestra maldad. Este mensaje lo necesitan escuchar ahí en tu casa, ahí en tu barrio, en tu trabajo y hasta lo último de la tierra. Oramos hoy porque el mundo, más que nunca, en la hora más oscura que está viviendo la humanidad, escucha un mensaje, el mensaje de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, no solo tiene que ver con algo lejano, con el África, con el país VIP, no solo tiene que ver con, no sé, lugares que están siendo golpeados fuertemente por todo lo que está ocurriendo, sino con el entorno más cercano en nuestras vidas. Iglesia Kairos, hemos sido llamados a impactar el mundo con el mensaje de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a dar gracias a Dios que podemos hoy celebrar que una tumba está vacía. Vamos a declarar que Jesucristo ha dado su vida por nosotros ahí en la cruz y que Él ha traído novedad de vida. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, de modo que si alguno está en Cristo, dice, aquel que ha nacido de nuevo, dice, aquel que se ha bautizado, dice, en agua, ha muerto, ha sido sepultado, dice, y ha resucitado para novedad de vida. Pues de modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva persona, es una nueva creación, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Así que hoy vamos a dar gracias por esto, pero vamos a entender que tenemos la responsabilidad, el privilegio, como Pedro y Juan, de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos callar, no podemos callar. Y como iglesia entendemos que ese es nuestro rol hoy más que nunca, querida familia, amigos. Padre, este día ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Entendemos, Señor, que vivimos la hora tal vez más crítica en medio de la humanidad, Señor. Creemos que el mundo hoy está siendo golpeado por esta pandemia y por cuantas cosas más que alrededor nuestro están ocurriendo en nuestro país y en los países, Señor. Y oramos porque en medio de todo esto tú levantes a tu iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo para declarar que hay un rey sobre toda la creación, que hay alguien que dio su vida por nosotros. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Hoy queremos, Señor, rendirte nuestras vidas, rendir todo lo que somos, entendiendo que gracias al poder tuyo, Señor, que actuó sobre Jesucristo, Él pudo levantarse de entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice, ese mismo poder queremos experimentar en nuestras vidas, que nos traslade de muerte a vida. Señor, te damos gracias por Jesucristo. Gracias porque Él no se aferró a su condición de Dios, sino que humillándose a sí mismo, tomó nuestra condición humana y siendo humano como nosotros, se humilló, haciéndose siervo y muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy te decimos gracias, Jesucristo, porque no podríamos hoy acercarnos confiadamente al trono de la gracia si tú no hubieras muerto y hubieras resucitado al tercer día. Esta mañana no quiero pasar la oportunidad. Si alguien quiere hoy entregarle su vida a Jesucristo, de los que estamos acá o de los que siguen la transmisión por internet, si hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo y entienda que sin Él no puede hacer nada, que podamos ser como como Pedro y Juan, que lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, no podemos callar. Así que si hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, te pido que oremos juntos esta oración.
Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto en la cruz, te doy gracias por haber muerto en la cruz, por mi salvación. por mi salvación. Te abro las puertas de mi corazón Te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida. y te entrego mi vida. Te pido que perdones todos mis Te pecados pido que perdones todos mis pecados y me ayudes a caminar contigo y me ayudes a caminar contigo por el resto de mis días. por el resto de mis días. Te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias por tu salvación. En tu nombre En tu oramos. nombre oramos. Amén. Gracias, Señor.